Buenos días, señores alumnos. Siendo las 12:33 del día 22 de enero de 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 62. Por hoy día vamos a terminar de ver lo que es potencia en corriente alterna y revisar algunos ejercicios. Muy bien, si me pudieran confirmar, por favor, audio y video. Muy bien. Al punto les estoy enviando la asistencia. Ya somos 7 ya. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. El día de ayer, pero antes de ingresar a ver de lleno el tema, ¿revisaron los archivos que les envié? Envié dos archivos en formato Excel, uno con las conversiones para fasores y otro con lo que era, es como una plantilla para que puedan desarrollar ejercicios o problemas de circuitos RLC. Si los pudieron revisar, están conformes. ¿No? Esta era la plantilla. Esta es la plantilla que he hecho. Ya acá van a colocar el voltaje de entrada con valor máximo, me indica, ojo, en valor máximo ingresan la frecuencia a la cual van a trabajar, valor de resistencia, valor de bobina y valor de capacitor. Ojo que acá están en unidades de henrios, o sea, si les dan en milihenrios, acá tengo que poner por E a la menos 3, ¿no? Capacitor, si está en microfarads, E a la menos 6. ¿Ya? Y automáticamente ustedes solo dan estos datos y automáticamente van a tener lo que son las reactancias, la impedancia con el ángulo de fase, la corriente máxima, el ángulo tita para la corriente, y te van a también obtener lo que es el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina, el voltaje en el capacitor, ¿no? el ángulo de la resistencia, de la bobina y del capacitor. ¿Listo? Entonces, revísenlos, para algunos ejercicios también les puede ayudar. ¿Ya? Muy bien. El otro archivo es este que ven acá, para la conversión de binomial polar. ¿Ya? También acá ingresan sus datos, no ingrese datos, ingresan su X, su Y, o si lo tienen en forma polar, ingresan los datos, la magnitud R y el ángulo tita, y acá abajo vienen las conversiones. Muy bien, entonces. Por favor, revísenlos y hagan las pruebas necesarias, ¿ya? Si no, para cualquier cosita. En esta plantilla pudieran ustedes pudieran agregar acá los cálculos de potencia que vamos a ver ahora, para que se vuelva un poquito más completo, más completa esta plantilla. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar. Nosotros trabajamos con lo que es potencia eléctrica, como una medida de la cantidad de energía que va a empezar a consumir un determinado circuito. ¿Ya? La obtenemos la multiplicación, dice, de la corriente y voltaje en cualquier momento. La potencia, ¿no? de la multiplicación del voltaje y la corriente en cualquier momento tenemos lo que se conoce como la potencia instantánea. ¿Ya? A diferencia de corriente continua, en donde la potencia solamente era V por I nada más, acá, debido al efecto que nosotros tenemos resistencia y aparecen los elementos de bobina y capacitor, ¿no? Entonces, es que vamos a hablar de dos tipos de potencia, ¿ya? La potencia activa, ¿ya? Y la potencia reactiva. Y a la suma de esas dos potencias se le conoce como potencia aparente. La potencia activa, me dice, está
referida a la transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía, pero en una energía útil. ¿Ya? Por ejemplo, si se va a tratar de que de un motor mueva un elemento, mueva una faja, mueva un agitador, puede mover algún componente mecánico, ¿ya? Entonces, la energía que yo necesito para que ese motor se mueva, ese motor gire, esa es potencia activa. ¿Ya? Se mide en vatios, en kilovatios. ¿Ya? Entonces, se representa por la letra P. ¿Cuál es la fórmula para yo poder calcular esa potencia que yo necesito para que un motor trabaje, para que un calefactor irradie el calor que yo necesito? Esa potencia está dada por el producto, ojo, de la corriente eficaz por el voltaje eficaz. ¿Ya? Corriente eficaz por voltaje eficaz, multiplicado por el coseno del ángulo de desfase entre corriente y voltaje. ¿Ya? Otras fórmulas son I cuadrado por Z, coseno phi, ¿ya? O también es igual a, en este caso, I cuadrado por R. ¿Ya? También se le conoce como pérdida de potencia, ¿ya? Porque esa potencia la vamos a perder porque el circuito la va a transformar en otra energía. ¿Ya? Entonces, esa es la potencia activa. Está referida a la parte resistiva del circuito, ¿ya? Es la que me va a dar la potencia útil que se requiere. Muy bien. Y la otra potencia está referida a los elementos reactivos que tenemos en el circuito, es decir, a la bobina y al capacitor. ¿Ya? Entonces, y esa potencia solo se utiliza para establecer el campo magnético en el caso de máquinas eléctricas, ¿ya? Que tengan inductores, ¿no? O sean bobinas, ¿no? Que tengan bobinas. Entonces, con esa potencia es la que se requiere para establecer el campo magnético, ¿no? Se le representa, dice, por la letra Q, y se mide con un instrumento que se llama el bármetro o barímetro. Se le representa por la letra Q. Entonces, yo voy a tener que Q es igual a corriente eficaz por voltaje eficaz por el seno del ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Y esto también va a ser igual a I cuadrado por Z por seno del ángulo, o I cuadrado por X. ¿Listo? A eso va a ser igual. Muy bien. Entonces, tengo mis dos potencias referidas a mis elementos del circuito, la activa a la resistencia y la reactiva a la bobina y capacitor, y la potencia total que se requiere se le va a conocer como potencia aparente. Y acá tenemos. Las potencias no tienen las mismas unidades, fíjense, la potencia activa en vatios, o la unidad que más se escucha, el kilovatio o kilowatt, ¿no? Vatios o watts, o kilovatio o kilowatts, ¿ya? Se mide con el vatímetro. La potencia reactiva, su unidad es el volt ampere reactivo, bar, los bares, ¿ya? Bar. Entonces, bar, volt ampere reactivos. Y la potencia aparente es solamente volt ampere. Y acá tenemos la potencia aparente es igual a la suma del fasor potencia activa más potencia reactiva. Si yo lo expreso en forma binómica, S es igual a P menos J Q. La potencia aparente también es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz. Muy bien, entonces son estas tres relaciones para lo que es potencia aparente, ¿no? Me relaciona la potencia activa más la potencia reactiva. En las empresas de electricidad lo que me tarifan es esto, ¿no? La potencia aparente, los volt ampere. ¿Ya? Y acá vamos a ver ahorita un detalle. Cuando hablamos de potencia en corriente alterna, aparece un término que se conoce como factor de potencia, coseno phi. ¿Ya? Uno dice que el factor de potencia es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿ya? Se considera como el coseno del ángulo. Bueno.
esta parte, miren, nos dice que es aconsejable que el valor del factor de potencia esté ligeramente superior, o sea, esté alrededor del 0.8, ¿ya? Entonces, ligeramente superior a 0.7. Mientras más cercano a 1, es mucho mejor. ¿Ya? ¿Eso qué significa? ¿A qué se refiere? Como les he dicho, la potencia activa es la potencia que ustedes van a recibir de un circuito y la van a utilizar en lo que ustedes quieran trabajar, ¿no? Pues les digo, si yo lo que quiero es mover un motor, una bomba de agua, por ejemplo, quiero que hacer trabajar una bomba de agua, ¿ya? Entonces, esa bomba de agua necesita una potencia para trabajar. Esa potencia que necesita para trabajar es la potencia activa. La potencia reactiva se utiliza para lo que es la creación del campo magnético, todo eso en el motor, ¿ya? Pero la potencia la que va a hacer el trabajo en sí, el trabajo de bombear el agua, es la potencia activa. Entonces, cuando yo tengo una potencia activa, ¿no?, que es muy baja porque la potencia reactiva es muy alta, entonces no es, o sea, más energía se está perdiendo en la creación del campo magnético que en generar el trabajo necesario con la bomba. Entonces, esa bomba no va a trabajar en buenas condiciones, no va a generar la potencia mecánica necesaria para bombear el agua, ¿ya? No sé si llegan a entender ese término. Lo que se quiere es que la potencia aparente sea mayor, pero la potencia activa sea mayor para que yo pueda aprovechar más energía, ¿no?, de mi circuito para transformarla en energía, puede ser mecánica, calorífica, ¿no?, en cualquier otro tipo de energía donde yo quiero aplicarla. Pero yo, por ejemplo, ¿no?, yo quiero calentar un ambiente, calentar un horno, un proceso de calentamiento de agua, digamos, ¿no? Yo necesito tanta energía para poder calentar esa agua a 100 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, yo necesito que consumir una determinada energía para llegar a esa temperatura. Entonces, eso es potencia activa. Esa potencia que yo necesito es potencia activa. Pero junto con la potencia activa aparece la potencia reactiva. Entonces, esa potencia reactiva puede ser muy alta. Entonces, si yo necesito una alta potencia activa y esa potencia activa se vuelve muy alta, acá lo vamos a ver. Esta es la fórmula para calcular el factor de potencia. Lo que vamos a ver acá es este triángulo de potencias en el cual me explica cómo, si yo tengo una potencia activa, que es la que yo necesito para trabajar, y aparece esta reactiva, producto de que yo utilizo motores, producto de lo que yo utilizo de capacitores, ¿no?, aparece esta potencia, se eleva, y lo que la empresa eléctrica me va a tarifar es esto, S. Lo que me factura es la potencia aparente. Esto me factura Telefónica, la empresa de energía eléctrica. Entonces, ¿qué está haciendo? Está sumándome la potencia que yo realmente necesito y una potencia que no necesito. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la empresa? Te dice, tienes que bajar esta potencia reactiva si tú quieres, ¿no?, pagar según tu consumo. En otras palabras, estoy pagando por un consumo que no tengo, ¿ya?, que no me está haciendo beneficio. No me está beneficiando para mover un motor o para generar calor esta potencia, ¿no? Esta sí. Entonces, aquí hay un tema, ¿no?, con el coseno phi. Si este coseno phi, o sea, si este ángulo es muy pequeño, quiere decir que la potencia reactiva es pequeña. Entonces, cada vez S se está asemejando a P. En otras palabras, estoy pagando lo que consumo. Pero si este coseno phi comienza a crecer, entonces ya el coseno, el ángulo phi empieza a crecer. Ese coseno phi ya no se va a acercar a 1, sino se va a ir alejando, de 1, ¿no? Entonces, el coseno phi, cuando phi es mayor que 0 grados, cuando comienza a crecer coseno phi, ¿no?, o sea, cuando el ángulo comienza a crecer, ese coseno phi tiende a ser 0.
Recuerden, coseno de 0 es 1 y coseno de 90 grados es 0. Entonces, acá es coseno phi es 1 y acá será 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 y ya comienza a bajar. Entonces, si yo me fijo acá, si yo tuviera un caso en el cual tengo así potencia activa, potencia reactiva o potencia, claro, potencia reactiva. Miren cuánto es lo que tengo que pagar para un ángulo phi aproximadamente de 45 grados, ya digamos. Este es lo que tengo que pagar. ¿Bien? ¿Cuánto tengo que pagar? Pago bastante, pago mucho. Estoy pagando mucho para lo que consumo. Puedo estar pagando el doble de lo que yo realmente consumo. Es por eso que siempre te dicen que no debes tener talleres en tu casa, porque tener un taller en tu casa te genera ese tipo de consumos. Tener motores en tu casa te va a generar este tipo de consumos, que va a ser caro para la empresa estar pagando, no estar pagando por consumos que no te benefician, ¿no? Esto no me está beneficiando, esta potencia no me beneficia, esta sí, la potencia activa sí, pero esta potencia reactiva no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Que yo voy a pagar mucho. Y otra cosa, aparte, eso es por el lado del usuario. El usuario va a pagar mucho, pero por el lado de la empresa eléctrica, lo que va a tener es que tú le estás demandando una potencia muy alta. Para hacer una casa, por ejemplo, ¿no? Las casas tienen un promedio de consumo, ¿no? Más o menos, uno dirá, pues, tantos vatios consume una casa. Una casa promedio consume tantos vatios. Una casa que tenga su televisor, su horno microondas, refrigerador, por ahí algún otro computadora, otro artefacto, tiene un consumo promedio, por ejemplo, ¿no? Y acá más o menos uno puede en su recibo de consumos, mira, ¿no? Su consumo promedio, ¿no? Cómo va cambiando ese consumo, ¿no? Lo hacen con referencia a algunos meses hacia atrás. Entonces tú miras tu consumo promedio de tantos vatios. ¿Listo? Entonces así tienen por toda una manzana, ¿no? Por varias cuadras. Y según eso, ellos, ¿no? La empresa eléctrica, ellos dimensionan el tipo de cable que van a utilizar, los transformadores basados en esa energía que tú vas a necesitar. Pero si tú de la noche a la mañana pones un taller, mi vecino también se animó y puso otro taller. A las espaldas de mi casa pusieron una carpintería, ¿no? Por ahí alguien puso una carnicería y le metió congeladoras, una máquina para cortar carne. O sea, comenzaron a industrializarse, como quien dice, las cuadras, las calles. Entonces, comienzas a requerir más energía. Comienzas a requerir más energía de la que te puede dar esos cableados. Entonces, yo voy a consumir más corriente, más energía. Lo que va a pasar es que los cables de repente se van a saturar, se van a recalentar. Puede haber problemas eléctricos. El transformador ya no abastece, pudiera dañarse porque tú le pides más energía de lo que estaba diseñado ese sistema, ¿no? Por eso te dicen que no deben utilizar, para eso tenemos los parques industriales, ahí es donde deben trabajar, porque ahí se trabaja con otro tipo de energía, ¿no? Está preparado para mantener empresas, todo esto, ¿no? El cableado es distinto, ¿no? Incluso se trabaja con sistemas trifásicos para que se pueda trabajar con más energía, ¿no? Entonces, hay métodos, ahí te dicen, ¿sabe qué, señor? Mire, usted está consumiendo, acá podemos ver, usted está consumiendo mucho, está consumiendo. Usted realmente utiliza esto, ¿no? Esto es lo que utiliza, está muy bien, pero todo esto demás que ve acá y que repercute en lo que es el costo de la potencia aparente, que es lo que usted paga, ¿no? Todo esto demás tiene usted que bajarlo. Y cuando yo veo mi triángulo de potencias, yo tengo así.
esta potencia, que es la activa, está en función de la resistencia. Después tengo, vamos a poner así, en función de la resistencia. Después tengo lo que es la potencia reactiva, y es alta, pero es debido a las bobinas, a los motores. Entonces, la única manera de bajar esto es utilizando capacitores. Entonces, lo único que baja la potencia, en este caso inductiva, ¿no? Debido a las bobinas, a motores que pueda tener, es colocando en mi circuito capacitores. Entonces, de esta manera, haciendo una suma de vectores, el vector P más el vector QL y menos el vector QC, yo voy a tener que la potencia aparente, que antes era acá arriba, ahora sea así. Entonces, ahora, en vez de pagar todo esto, ahora solamente pago esto, ¿no? Entonces, algo más próximo a la potencia activa. ¿Sí? A este procedimiento, este era el phi, entonces, acá tenía coseno phi, ¿no? Entonces, acá me va a salir un valor, el coseno phi. A ver si ponemos acá coseno de 45, yo tenía que acá el coseno phi era, miren, 0.7, 0.7, miren eso, y es un valor alto. Y acá lo puedo bajar, digamos, a un ángulo a un phi, lo llego a bajar, digamos, a un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Mi nuevo coseno phi va a ser igual a, si yo lo pude bajar a 20 grados, suponiendo, y es bastante, es mucho, yo tendría acá un factor de potencia de 0.9. Entonces, eso es bastante, habla mucho de mi circuito. O sea, esto quiere decir que esta es una reducción muy grande en mi recibo de pago, ¿no? Entonces, esto pasa bastante, ¿no? Para la empresa de energía, que le pagues más, mejor, ¿no? Mejor. Pero el detalle está en que su capacidad instalada de transformadores, de cables, que habían sido diseñadas para una zona urbana, ¿no? Para casas, ahora tiene que abastecer lo que son talleres o negocios. Entonces ahí le creas un problema a ellos porque van a tener que cambiar todo ese cableado, ¿no? Todos esos equipos y poner equipos de mayor potencia para poder satisfacer tu consumo, ¿ya? Y para el lado del usuario, el problema está en que yo estoy pagando por una potencia que no necesito, que es la potencia inductiva, ¿no? Entonces yo realmente necesito la potencia activa, pero la reactiva no la necesito. Entonces tengo que bajar esa potencia, ¿no? Bajarla a cero tampoco, no se debe bajar a cero, ¿no? Porque siempre se necesita para los campos magnéticos, siempre, bueno, hay que bajarla, pero no a cero. Y después vamos a ver por qué también hay una última parte que vemos. El día lunes les voy a enseñar lo que es resonancia. Pero no es bueno llevarlo a cero, porque llevarlo a cero significaría un incremento muy alto de potencia, también es un pico de potencia muy alto que puede dañar los equipos. Por eso que siempre se baja a 0.8 de coseno phi, ¿no? Un coseno phi de factor de potencia de 0.8 es muy bueno, ¿no? 0.9 es excelente, pero llegar a 1 no es la opción. 0.8 es un muy buen valor, ¿ya? Entonces, a eso se le llama corrección del factor de potencia. ¿Cómo se veía eso en las casas? En las casas, en los talleres lo que hacen es colocan capacitores, ¿no? Se coloca capacitores en el circuito para bajar ese coseno phi, ¿no? Es que se coloca, se le llama un banco de condensadores, son condensadores grandes, ¿no? No son los condensadores chiquitos que uno ve, son cosas un poco más grandes para que soporten la potencia y puedan bajar esa potencia reactiva, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos, entonces acá en estos triángulos de potencias,
Esta es la potencia activa. Este es el resultado de la potencia inductiva menos la capacitiva. ¿Listo? Eso lo podemos ver acá. Acá tenemos una primera potencia aparente que se llama sin compensación, sin compensar, ¿ya? Que es cuando solamente con la potencia reactiva inductiva, solamente con la inductiva, no ha habido una corrección del factor de potencia, ¿no? Y acá tenemos cuando le añado yo los bancos de condensadores, cómo se corrige esa potencia, y ahora tengo acá una potencia aparente, ¿sí? ¿Sí? Compensada, ¿no? Eso se le llama corrección del factor de potencia, es bajar ese factor de potencia, bajar ese ángulo para tener un mejor coseno phi. Vamos a ver acá un ejercicio en el cual ustedes van a poderse dar cuenta de cómo trabajar, cómo calcular las potencias, ¿no? Me piden las potencias activas, la reactiva, la aparente, el factor de potencia. Miren mi circuito cómo está, ¿no? Me dan valor de resistencia, valor de bobina, valor de capacitancia. El voltaje pico, 311.13 voltios, o voltaje máximo. Y una frecuencia de 60 Hz. Muy bien, entonces yo necesito calcular acá lo que son, lo primero es obtener las reactancias. Entonces vamos a llevar acá en este circuito, vamos a borrar un ratito, vamos a borrar esto. Entonces, ahí vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro circuito. Vamos a ver acá. Tenemos acá una resistencia, una bobina y mi capacitor. Listo, y acá mi fuente de voltaje sinusoidal. Muy bien. Acá me dice que es 311.13 voltios, pero voltios pico. Y tiene una frecuencia de 60 Hz. Mi resistencia es de 6 ohmios. Tenemos que mi bobina es de 18.6 milihenrios y un capacitor de 176.8 microfaradios. Muy bien. Yo necesito calcular lo que es la corriente, porque la potencia que voy a necesitar, que me piden la potencia activa no es otra cosa más que I cuadrado por R. ¿Ya? Voy a necesitar esto, entonces para el caso de la potencia reactiva será I cuadrado por X, ¿no? Entonces necesito yo esos valores, conocer eso de la corriente, ¿no? Necesito conocer las reactuales, necesito conocer las reactancias. Muy bien. Entonces, si yo voy a borrar acá, voy a poner acá, conocer reactancias, necesito conocer XL y X sub C, a que son iguales. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra plantilla. A ver, qué pasó que probamos. Nuestra plantilla, a ver, vamos a ver que nos ayude esta plantillita que hemos hecho. Muy bien. Ahí, vamos a colocar mi voltaje de entrada máximo, justo me dan valor máximo 311.13 voltios. La frecuencia que es 60 Hz, la resistencia que es de 6 ohmios, mi bobina que es de 18.6 E a la menos 3, ¿listo? Y mi capacitor que es de 176.8 E a la menos 6, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Ahí hace los redondeos a un
a 2 decimales, ¿no? Un entero y 2 decimales, un entero y 2 decimales, ¿no? No hay problema. Entonces, podemos ver acá nuestras reactancias. La reactancia XL es igual a 7 ohmios. Entonces, podemos poner acá sería 7 ohmios. Y en el caso del XC va a ser 1.5 E a la más 1. Entonces quiere decir por 10. Sería 15 ohmios. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá que esto me da XC va a ser 15 ohmios. Aparte ya me está dándome el Z. El Z va a ser igual a, me ha salido ahí 9.99, pero lo puedo dar 10 ohmios. Y el ángulo de fase va a ser igual a, me sale este valor, menos 53.1 grado. Entonces, menos 53.1 grado. ¿Listo? Y me da una corriente máxima igual a corriente máxima de 31.13 amperios. 13 amperios. Listo. Eso es lo que me da mi plantilla. Incluso ustedes podrían acá añadirle para que les haga los cálculos para valores eficaces también, ¿no? Entonces pueden, en valores eficaces colocan I eficaz, ¿no? Entonces ya multiplicarían, ¿no? Dividirían, le da su fórmula, ¿no? Entonces, como es máximo, sería entre raíz de 2 para que sea el valor eficaz y así de cada valor, de cada voltaje. Muy bien, entonces ahí tendríamos nuestra corriente, pero como valor máximo, ¿no? Entonces ya tenemos todos estos valores. Muy bien, entonces, ya que tienen esto, ya que tenemos esta forma, ¿no? Ya tenemos estos datos, fíjense, ya nos ha facilitado bastante el estar haciendo la conversión, todo esto. Entonces, ahora nosotros podríamos ya sacar, ojo acá, el valor, la corriente eficaz, ¿a qué va a ser igual? El I eficaz sería igual a 31.13 sobre raíz de 2, ángulo de 53.1 grado, ¿okay? Amperios. Esa es la corriente eficaz, ¿no? El signo se invierte, tenemos, ¿no? Listo. Y el voltaje, vamos a poner acá mi voltaje eficaz, va a ser igual a 311.13 sobre raíz de 2, y acá sería ángulo de 0 grados, ¿no? No me especifica nada, lo contrario, entonces sería 0 grados. Muy bien, entonces la potencia activa va a ser igual a B por I, a B eficaz por I eficaz por coseno, en este caso el coseno phi. Pero nosotros tenemos que coseno phi va a ser igual a al coseno del ángulo, perdón, al ángulo, el phi va a ser igual al ángulo de la corriente. ¿Ya? Es igual al ángulo de la corriente. Entonces acá ponemos, sino para tener, phi va a ser igual a 53.1 grado, el mismo que tiene la corriente. Muy bien, entonces ya con esto, ¿no? Ya con esto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿no? Reemplazando, va a ser que potencia va a ser igual a 311.13 sobre raíz de 2, todo esto por 31.13 sobre raíz de 2
por coseno de 53.1 grados. Entonces voy a tener que la potencia activa en mi circuito va a ser igual a ver, ustedes verifíquenlo, sería acá 2906.09 unidades watts. ¿Listo? Esta es la potencia activa. Es lo que voy a consumir. A ver un ratito. El Excel, ya. A ver. Ahí tendremos. Ahí tendrían el Excel con los resultados. Están las reactancias, el Z, el ángulo para Z, la corriente, el ángulo de la corriente y adicionalmente dándome los voltajes, voltaje en R, voltaje en L, voltaje en C y sus ángulos. Listo. Una vez que tenemos el cálculo de la potencia activa, ahora nos vamos a la potencia reactiva. ¿Listo? Podemos sacar un ratito, a ver, ponémoslo por acá, si no, a ver. Mientras van copiando. ¿Listo? ¿Tomaron los datos? ¿Sí? ¿Tomaron los datos para cerrar? Muy bien, nos vamos acá a la potencia reactiva. La potencia reactiva Q va a ser igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz por seno de phi. Eso quiere decir que Q va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a 311.13 sobre raíz de 2 por 31.13. A ver, acá tengo una duda. Sí, 31.13 y acá es 311. Está bien, 31.13. Entonces acá es entre raíz de 2 por seno de 53.1 grados. Yo resuelvo esto y voy a tener que la potencia reactiva es igual a 3.870.55 unidades bar. Bars. Listo. Ahí tendríamos las dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva del circuito. ¿Listo? Muy bien, y ahora vemos la potencia aparente, la potencia que nos van a facturar. La potencia aparente, S, va a ser igual, como tengo acá las dos componentes, ¿no? Esto es así. Como son dos componentes, esto es como decir P más JQ, así. Entonces, S va a ser igual a raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Es un triángulo. Listo. Entonces, vamos a poner acá S va a ser igual a raíz cuadrada de P al cuadrado sería 2906.09 al cuadrado más 3.870.55 al cuadrado. Si nosotros operamos esto, vamos a tener que la potencia aparente va a ser igual a 4.840.04 volt ampere. ¿Listo? Esto es la potencia total que debe generar el circuito para poder alimentar a todos los componentes.
nos piden el factor de potencia. El factor de potencia sería, el factor de potencia es coseno phi es igual a coseno de 53.1 grados. Y esto me va a dar que el coseno phi, que es igual al factor de potencia, va a ser igual a 0.6. Ese es el valor del coseno phi. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende? No, no se entiende. A ver. A ver, revisen los cálculos, ¿están conformes? No. A ver, señores, sí, se comprende, está bien. A ver, acá unas consultas. A ver si díganme. Ah, ya, la materia, el Excel, sí, no hay problema. Lo ponemos por acá, a ver. Ahí tienen. Ahí tienen los datos, a ver. Sí, está todo conforme. ¿Se llega a entender? No, todavía tienen algunas dudas. A ver. A los datos que ingresé, ya. A ver, mis datos que he ingresado están acá. Ahí está, ahí sale, creo, todo. Ahí están. Esos son mis datos que he ingresado. Acá puse 18.6 e a la menos 3, pero el sistema lo redondea. Acá no hay 7, es igual, ¿no? Si yo corro un valor sería a la menos 3, no hay problema. Acá yo coloqué 176.8, el sistema me lo está redondeando. Pero acá tenemos los resultados, están conformes, ¿no? A ver, otra intervención, un ratito. Ya está bien, 4840.09, sí está bien. Sí, 4840 menos 0,4. De repente algún redondeo ha sido por un... No, no hay problema. El coseno phi, el que coloco acá, ¿sí? Ese valor. Ya. Claro, el coseno phi, el ángulo phi toma el valor de la corriente, el ángulo de la corriente, porque es el que está multiplicando, ¿no? Entonces, acá colocan coseno, el phi va a ser el mismo phi. Voy a cerrar un ratito acá el Excel para que puedan visualizar. El phi es el mismo que toman acá. Ven acá, es el ángulo que toma la corriente. Acá está.
es el ángulo que toma la corriente, es el ángulo phi. ¿Ya? Entonces, tenemos acá mi ángulo, y ahora yo con ese ángulo, el coseno phi, así, coseno phi, ¿no? Coseno de 53.1, ese coseno phi es lo que se llama factor de potencia. Eso es lo que... A eso le llama factor de potencia. En este caso me dice que el factor de potencia es de 0.6. Es un valor muy bajo. Lo ideal, como les digo, debería estar en 0.8. ¿Qué significa? Que hay que corregir un poco ese factor de potencia. Ya, tenemos que corregirlo. ¿Listo? Hay una parte que está faltando antes de atender una inquietud más. Es el triángulo de potencias. El triángulo de potencias sería así. Rápidamente. Si nosotros hacemos acá nuestro eje, un eje, ¿sí? Si yo tuviera así mi eje, voy a tener que, hay una potencia, la potencia activa está acá. Acá va a estar la potencia activa, acá va a estar P. Voy a tener una potencia debido, vamos a poner un ratito por acá, vamos a tener una potencia debido a la bobina y al capacitor. La potencia debido a la bobina, miren, la potencia debido a la bobina, acá tenemos ya la respuesta. Pero si yo quiero, este Q es de estos dos elementos, ¿ya? Pero si yo quisiera de un elemento en particular, de uno de ellos en particular, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es multiplicar, hacer el I cuadrado, ¿no? El I cuadrado por cada elemento, pero no por cada elemento de acá, sino por cada reactancia. Entonces, si yo multiplicase el valor eficaz de la corriente, que es 31.13 al cuadrado, no, perdón, entre raíz de 2, acá, entre raíz de 2, listo, ese es 22 amperios de la corriente más o menos, ¿ya? Entonces, si yo multiplico 22 al cuadrado por XL, que es 7, voy a tener su corriente, su potencia reactiva, mi QL. Entonces me va a salir acá que es 3000, entonces sería más o menos algo así. Este sería mi QL. ¿Ya? Y mi QC saldría algo de 7000. Quiere decir que desde este punto dibujaría Q sub C, así. Así, acá estaría Q sub C. ¿Listo? Si quieren, acá les pongo los valores 7260 bars, y QL me ha salido 3388. Vale. ¿Listo? ¿Cómo obtuve esto? QL es igual a I eficaz al cuadrado por XL. Y Q sub C es igual a I eficaz al cuadrado por XC. ¿Listo? Entonces, la potencia reactiva total, va a ser igual a qué? A esta de acá. Esta es la potencia aparente. Y este es el ángulo phi. ¿Listo? Así quedaría. Ese es el triángulo de potencias. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Me dice la señorita que no le sale. A ver.
Este es el Excel. A ver, verifiquen los datos. Acá es 311.13. A ver, sí. Acá sería 60 Hz. Acá son 6 ohmios. Y acá, a ver, tiene que salir de acá Z igual a 10. O sea, 9.99. ¿No le sale así, señorita? A ver, 7012, a ver. ¿Cuánto ha puesto acá? ¿Les sale a ustedes igual? No, no les está saliendo tampoco. A ver, vamos por partes. No, sí, pues los mismos datos. A ver, vamos a agrandar acá un poquito. Es importante, tienen que salirles a todos igual. Vamos a ver nuestros datos, a ver. XL y XC me salen igual. Ah, ya, XL y XC. A ver, colóquese acá en donde dice 9.99. Ya. Ya, vamos a ver. Acá en el Z colóquese. Y a ver, fíjese que este está así igual. Raíz, paréntesis. A ver, ahí tiene la fórmula. Debe salirle raíz. Y acá está B10. B10, ¿qué cosa es? B10 es donde está R. B10 al cuadrado más. Y ahí vienen las reactancias que me dice que le sale igual. Es B17 menos F17 también al cuadrado. A ver. Los demás compañeros podrían confirmarme si sí les sale igual o también tienen el mismo problema. Muy bien, señor Alarcón, gracias. En el Z te ha salido 9.98. Está bien, gracias. Muy bien, Cita Guzmán. Qué raro, Juanita Becerra. ¿Está verificando, señorita Becerra? Así te sale acá el XL, señorita Becerra. XL es 7.01 E a la 00. Eso también has verificado, sale igual. A la 002. Ahí debe estar el error. Mira, XL, tienes que poner acá, a ver, voy a poner acá en XL, lo pongo acá un ratito en XL, y dice 2 por pi por B9 por B11. 2 pi por B9, B9 es la frecuencia, y B11 viene a ser el valor de L. Ya, en el caso de XC, acá tienes el valor para XC. Qué raro, ¿por qué en tu máquina no está saliendo bien y en las demás sí sale igual? Sí, puede ser, o ¿qué puede ser? Un formato que no esté bien en para el Excel. Lo que podrías hacer en todo caso es en una hoja nueva, tú manualmente escribir cada fórmula que está escrita acá. Las fórmulas están iguales, ¿no?
¿ya? Entonces, en un archivo, manualmente tú escribes las fórmulas. A ver, solamente prueba con el Z nada más. Si te funciona, quiere decir que algo no está jalando del formato al copiar, pero al hacerlo de nuevo sí te sale bien. ¿Ya? Entonces, por eso, el Z que es igual a la raíz de todo esto, ¿no? Entonces, dale valores y a ver si te saca el valor de la raíz. Si sí te sale, como te digo, entonces tú vas a tener que replantear, o sea, volver a hacerlo, pero ahora tú misma en tu propia máquina. Me parece que es un problema con el Excel. Disculpa, ¿qué versión de Office tienes? ¿Es el Windows 10? El Office. ¿Qué Office es este que manejas acá en el Windows 10? A ver, acá, fíjate, archivo, cuenta. Acá, ¿qué dice? Office Plus, bueno, en este caso es Plus 2016. ¿El tuyo es 2019 o 2016 igual? No debería haber problema. Podría ser algún... Lo único que puede ser es algún formato de... En una hoja nueva nomás tendrías que pasar cada fórmula, volverlo a pasar. A ver si lo puedes hacer, si no para apoyarte ahí, no hay problema. ¿Ya? A ver, Bien, señores, bueno, esto sería todo. Si bien, o sea, miren, ustedes, acá para lo que sea el cálculo, todo lo que es cálculo matemático acá, el coseno phi, el coseno del ángulo, ¿no? Si lo ven que está un poco complicado, vamos a un rato acá guardarlo, guardar como, desde que se vayan, 62-1, ¿no? Esto es lo que a ustedes les va a salir, ¿no? Son los resultados, ¿no? Otra forma de hacerlo también es haciendo de manera similar a como hemos visto acá. Entonces, acá hemos visto que la potencia activa es igual a voltaje eficaz por I eficaz por coseno del ángulo, ¿no? Entonces, a veces el tema del coseno como que ahí es donde a veces se hacen un poquito de inconvenientes, ¿no? Por el ángulo, pero... A ver, vamos a ver si les puedo poner acá chido. A las finales, miren, el ángulo que ustedes van a necesitar, el ángulo que van a trabajar, el que le está dando es este tita. No le he puesto para que no se confundan tita con phi, pero a las finales, este es el que me marca el ángulo. Este de acá, el tita. El tita es el que marca el ángulo, ¿no? Porque es el que marca la desfase entre voltaje y corriente, ¿no? Eso quiere decir, cuando sale acá, quiere decir que la corriente empieza a 53.1 grados antes que el voltaje, ¿no? Se adelanta al voltaje, ¿no? Entonces, para efectos de cálculo, para que no estén colocando coseno de menos 53, todo eso, pueden poner el ángulo que les sale acá en la corriente, siempre y cuando estos dos ángulos sean iguales, ¿no? Cuando no quieren utilizar ángulos, si no quieren estar utilizando esto de los ángulos, otra cosa que pueden hacer es, la potencia activa también es igual a I cuadrado, I eficaz al cuadrado por R. Y el Q es igual a, Q va a ser igual a I cuadrado eficaz por X. ¿Ya? Donde X a qué es igual. X es igual a XL menos XC. A ver, prueben.
Y eficaz, ¿a qué es igual? 31.13 entre raíz de 2 me va a dar aproximadamente 22 ángulo de 53.1 grados amperios. O sea, sería 22. 22 al cuadrado por R, colocamos 22 al cuadrado por la resistencia que vale 6, me sale 2904. ¿Ven? Es aproximadamente igual, ¿no? Es igual. 2904. Esa es la potencia. ¿Ya? Y en el caso de Q, acá colocamos I eficaz, que es 22 por, y ahí la diferencia de XL que vale 7 menos XLC que vale 15. ¿Listo? Y me sale menos 3.800. El signo no es relevante. ¿Ya? En la potencia el signo no va a ser relevante. Me va a salir 3.872. Lo único que me está indicando el signo es que hay más potencia debido al capacitor. ¿No? El capacitor está generando más potencia que la bobina, nada más. Y eso lo vemos acá de manera gráfica, ¿no? Que la potencia debido a la bobina es más pequeña que la potencia debido al capacitor. ¿Listo? Como que acá nos pasamos del uso de capacitores. En vez de haber usado un valor un poco más pequeño, hemos usado demasiado capacitor. Entonces, lo que nos interesa a nosotros conocer es eso de acá. Potencia, pueden utilizar este procedimiento o este de acá. Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera. Pueden hacer I cuadrado por R y Q es igual a I cuadrado por X, donde X es XL menos XC. Nada más. Entonces, eso sería los cálculos de potencia. Y la potencia total, sí, ahí tengo que utilizar S es igual a raíz cuadrada de. Otro método rápido sería S es igual a B por I. ¿Pero qué? Eficaces. B por I. Si hago el B por I, tengo 311.13 entre raíz de 2 es igual a 220. 220 por 22 me da 4.840, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? Este de acá. ¿Listo? Entonces, con esas fórmulas podemos calcular las potencias. Entonces, se les va a dar un circuito de esta forma, ¿no? Y les pedimos calcular la corriente, los voltajes, ¿no? La corriente, los voltajes y las potencias. ¿Listo? Si ustedes, como les digo, a la plantilla que tenemos acá, le añaden calcular voltaje eficaz y corriente eficaz, que son los que más necesito, entonces acá coloco, ¿no? IT máximo, entonces acá podría decir y eficaz, ¿a qué sería igual? Y eficaz va a ser igual a este valor entre raíz de 2. ¿Listo? Y ahí tengo mi corriente. Bueno, acá lo tenemos que... Le quitamos decimales para que sea amperios. Listo. Ahí tenemos nuestra corriente eficaz. De igual manera puedo hacer con el voltaje eficaz, ¿no? Entonces igual, B eficaz, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿dónde es el voltaje? Acá lo tengo. A este valor entre raíz de 2. Y ya tendríamos acá mi voltaje, ¿no? Voltios. Estas son las lecturas de un instrumento. 220 voltios. Estas son las lecturas que me da un instrumento. Listo, y ahora sí ya puedo calcular, ¿no? La potencia activa, la potencia reactiva y puedo calcular el S.
Pueden colocar acá sus fórmulas y ya tienen los. Y acá, y el coseno de phi, ponen para coseno phi, si quiero calcular, a ver, el coseno phi, el factor de potencia va a ser igual a coseno de quién, coseno de, y buscamos el ángulo tita, de tita. Acá no hay problema porque como todo es automático, pero ¿qué cosa era esto? Era por, le daba en radianes, ¿no? Entonces acá tengo que colocarle por pi, por pi entre 180. Listo, ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Y ahora acá le quito los decimales y lo dejo con con 2 decimales. Listo. Este es el coseno phi. Este es el factor de potencia. Si quieren ponemos acá coseno de phi. Muy bien, entonces acá creo que tengo el símbolo. A ver. Coseno phi, ya está. Por coseno phi. Listo, ya está. Y ahora sí. Coseno phi 0.60. ¿Listo? ¿Ven? Entonces así podrían ustedes sacar y ya prácticamente la cosa va a ser que ustedes vean su circuito, ingresen los datos y me den las respuestas. Ya creo que muy fácil también lo he puesto. A ver. Sí, señores, entonces, a ver, antes de que se vayan ellas, nos recontraganó la hora. El I eficaz y el B eficaz. Ahí la fórmula, acá está. A ver. A ver, acá está. Me estoy colocando acá. Ese que ves es el de la. Este es el I eficaz. Estoy haciendo el B27, que es el I máximo que he calculado entre raíz de 2. Y el B eficaz es el B8, que es el voltaje de entrada que puse acá, el Bin, entre raíz de 2. Ahí tienen para comprobar, ¿no? Ya en el examen ya pues tienen que hacer pues, un poquito desarrolladito. Pues. ¿A cómo corto los decimales? Ya vas acá, vas a la celda y bueno, acá tiene que ser inicio y acá tienes donde dice número, pero básate más que nada en estos dos iconos. Uno dice disminuir decimales, tienes unos ceros y una flechita y también tienes aumentar decimales. Con el de disminuir, con eso le vas quitando. Pues le aumentas y el otro disminuye los decimales a la cantidad que tú quieres. ¿Listo? El día de mañana tenemos lo que son las clases para recuperación, reforzamiento más que nada, para reforzar un poquito la parte de corriente alterna, ¿ya? Para que hagan las de interpretación, todo esto. Entonces, habíamos quedado a las 3 de la tarde, no sé si puedan todos. Me comentaron que algunos creo que tenían otra recuperación programada para esa hora. O si pueden más temprano, no sé, digan ustedes una hora para quedar, para yo llamar a la universidad que me separe horas. Más que nada en el sistema, en el Zoom, ¿no? Más que nada para que me pasen eso. Los demás que dicen, a
ver, indíquenme. El examen de unidad, mañana ya les confirmamos la fecha, de acuerdo a cómo vayamos en la práctica, en lo que vayamos a hacer mañana. Ahí había una opción de tomarles el examen para el día martes, en horas de la tarde. ¿Ya? Entonces, o en horas de la noche les dejo el examen, ¿no? Entonces, esa era una opción, el día martes, cosa que tienen tiempo para revisar. Y subí unos ejercicios también de corriente alterna, para que los puedan chequear, los puedan resolver, ¿ya? Y según eso ya quedaríamos listos para el examen. Después van a haber unas clases, pero son clases demostrativas, más que nada, para que, como les había indicado, ¿no? Pero en todo caso, sí, es lo que tentativamente estoy manejando, que el martes sea el examen parcial. ¿Ya? Dígame sobre las clases, por favor, a ver qué me dicen el día de mañana, para que sean la mayoría, por favor. Mañana recuperación, entonces a las 3 nomás quedamos o quieren otra hora. A ver, a algunos se les cruzaba, entiendo, a ver. La clase recuperé un poco más tarde. Ya está bien, intensidad eficaz 22.05, está bien, está dentro del rango, no, no hay problema, no se debe ser algún redondeo, no te preocupes, está bien. No, mira, a mí me salió 22.02, 22.05, es casi nada de diferencia, está muy bien. Sí, miren, más tarde sí es un poquito complicado para mí el día sábado, tengo un trabajo que hacer. O en todo caso más temprano, entiendo, creo que hay alguno que se le está cruzando. Puedo recuperar en la tarde sería las 3 y en la mañana, de repente eso es las 11 de la mañana puedo recuperar el día sábado. Sería sábado a las 11 o sábado a las 3. A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí? ¿Pueden a las 11 de la mañana? Ya, ok, no hay problema. Entonces yo coordino, 11 de la mañana entonces recuperamos, hacemos circuitos de corriente alterna, nos concentramos en hacer circuitos en RLC, tipo RLC, listo, y un poquito de algunos en paralelo y con cálculo de potencia y ahí estaríamos listos para el examen. ¿Ya? Tienen tiempo para revisar. El link se los paso por el WhatsApp del grupo de física. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces, señores, ahí quedaríamos. Entonces ya mañana hacemos nuestra clase de recuperación. Ya yo les temprano el espacio. Sí, a ver si debe ser un ratito para ver su caso, a ver cómo podemos hacer. Listo, entonces, señores. Ya nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Me quedo un ratito con la señorita Becerra para ver su problema. Señorita, no sé si me pueda compartir su... Hasta luego, señorita. Si me puede, señorita Becerra, si me pudiera compartir su pantalla. Profesor, tiene que dejar de compartir para que pueda. Ya, pero bueno, sí, está yo acá. Vamos a ver un ratito acá. Hace un ratito para que me deje.
¿Dónde está esto de compartir pantalla? Ahora no me deja. O si no, ¿sabes qué? Mira, a ver, te voy a escribir acá. Este programa lo puedes... ¿Tienes acceso a internet ahorita en tu casa? ¿Normal? ¿Estás desde computadora o celular? Computadora. Ya. Este programa puedes descargarte Anydesk. Descárgalo en tu computadora. Es rápido, no demora. Solo descárgalo. Una vez que lo descargues, le vas a dar a ejecutar. Es Anydesk, el Anydesk gratuito. ¿Por qué no me deja? Ahí puedes compartir tu pantalla, ¿no? Pero con el Anydesk es mejor, más rápido para yo chequear a ver. Así mira, Anydesk y pones la primera aplicación. No sé si llega a ver. Ahora sí lo puedes ver. Sí, mira, solamente puse Anydesk y la primera opción, la que dice la primera aplicación rápida de escritorio remoto. ¿Sí? Le das aceptas. Y acá está, mira, descárguelo ahora. Acá le das clic. Ok, debe ser rápido, porque pesa poco. Una vez que termine de descargar, le vas a dar le das clic para ejecutarlo. ¿Descargó? Ya, ok. Ahí dale, ejecútalo. Va a salir una pantalla, ¿cierto? Debe salir una pantalla y ahí está, ese código. Ya, voy a cerrar acá un ratito para que me deje, porque si no, no me va. Ya, un ratito, a ver. Un ratito. Me lo voy a... Listo. Tienes que aceptar para poder entrar. Vamos a ver. Voy a
Listo, señorita. Ahí se está acoplando. Sí, a ver acá. Ok, no tiene por qué. Ahora pruébelo, a ver, pruébelo y trate de poner las modificaciones que habíamos hablado. Ya con eso, pero ya con eso ya debe estar. Era un problema de formatos nada más. ¿Sí? Y entonces, Ya, profesor, muchas gracias. no tienes por qué. Listo, hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego.